Ok chicos, ahora vamos a ver el Lazarillo de Tormes, el primer tratado. El primer tratado comienza con Lázaro, diciéndonos que es hijo de Antona Pérez y Tomé. Tomé... Tomé González. Bueno, ojo, él no se llama Lázaro, es un sobrenombre que adoptó dado que él nació en el río Tormes. Comienza la historia explicándonos cómo fue su nacimiento en el río Tormes. Es una parte cortita pero muy importante. Nos dice que su padre trabajaba en una molienda. Un día su madre, Antona, en una visita, estando embarazada de Lázaro, le cogieron los dolores de parto ahí y no habiendo otro lugar, tuvieron que tenerlo en el río Tormes. Siendo así que él podía referirse a sí mismo como hijo del río, pero eso es pandearle la cabeza. De ahí nos cuenta que cuando él tenía 8 años, al papá en la molienda en el que él trabajaba, por robos mal hechos en unos costales, lo bueno, pues lo agarraron y él confesó. Fue preso, confesó, no negó, y por eso lo desterraron. A él que le tocó hacer, pues fue con un caballero y le sirvió de mulero, pues. Y acabó su vida siendo pues un leal criado, ¿no? Así del este. Así que pues pese a que fue desterrado por robar, no, no fue así ni torturado ni este. Acá terminó su vida sirviendo. Pero ¿qué pasó con Antona y Lázaro? Que se quedaron solas sin Tomé. Bueno, Antonio y Lázaro se fueron a un lugar más rural, por decirlo de alguna manera, en las que pues se fue a vivir a una ciudad, alquiló una casa y se puso a hacer comida para ciertos estudiantes, lavaba ropa, bueno, así cierto ese tipo de cosas, y bueno, y pues de sus ayudas fueron llegando caballerizas, ¿no? De ahí, de ahí Estando ellos dos haciendo sus labores, comenzó a llegar un hombre negro. Sí, literal, un hombre negro. Y él iba bastante frecuente, así sacaba excusitas como para ir, que si para huevos y que a esta, a veces venía por la tarde, a veces se quedaba hasta la mañana y así como que fue viendo la cosa, ¿no? Y de... hasta que ya hubo la cosa. Y pues ya se oficializó y aunque a Lázaro al principio le daba miedo de él, luego le fue agarrando cariño y... ¡Pum! Hermanito negrito. De ahí, él, de donde trabajaba, hacía que se perdieran cosas. O sea, a manera de hacer creer que se estaban perdiendo cosas, esas cosas él las vendía para poder ayudar a mantener a su familia. Así, a su nueva familia. Pero pasa que cuando estos comenzaron a darse cuenta, viendo que este se hacía loco y todas esas cosas, que no tenían por qué perderse, se perdían. Ah, antes de eso, hay una parte muy importante en la que él dice que más o menos de alguna manera trata de decir que no se lo debería de juzgar tan duro al negrito por robar para mantener a su familia, porque por ejemplo, clérigos y así que eran como la especie de padres y ese tipo de cosas de esos tiempos, pues robaban por así ya teniendo y todas esas cosas, ustedes entenderán. Bueno, ¿cómo iba? Entonces, ¿qué pasó? Cuando estos vieron que se estaban perdiendo cosas que no tenían que perderse, fueron y le preguntaron a Lázaro. Lázaro, que pues como estaba chitito y no entendía, pues terminó diciendo. Eso llevó a que al negrito, al padrastro, con mucha tristeza lo azotaran y le tiraran así, viendo las heridas, a que a la madre la condenaran a que hiciera trabajo así bien duro y bien forzado. En ese tipo de crianza se tuvo que terminar de criar el hermanito chiquito. Y fue durante ese tiempo en el que un día llega un ciego al mesón y dice, y como que se fija en que Lázaro de pronto le podría ayudar, que como así como que lo quería que le ayudara. Pero pues ya sabemos que en esas épocas como que era como que se lo regalara, ¿no? Y ella lo terminó de convencer al ciego diciéndole que Lázaro era bueno, era buen hijo, venía de un buen padre, con una buena crianza. Y bueno, pues se lo dio al señor ciego para que le ayudara. Estuvieron unos días todavía en ese lugar, en esa ciudad, pero el ciego
le pareció que no estaban ganando el suficiente dinero, por lo que dijo que iban a irse, lo cual llevó a una emotiva despedida entre la mamá y el hijo. Ella le dice: hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe, criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Pero ni bien estaban saliendo del pueblo y pasa que había una figura de un toro como de piedra y el ciego le dice a Lázaro: Lázaro, pon la oreja ahí en la oreja del toro y vas a ver que se escucha un ruido fuertísimo, y Lázaro va bien mandadito y pone la oreja ahí. Y ni bien el ciego siente que Lázaro tiene la oreja ahí en el toro, le pega su zarpazo con la esta del toro y le dice como que hay que ser vivo. Prácticamente dice que hay que ser vivo. Le dice exactamente, le dice: necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y así pues que bien malo el ciego con el Lázaro, pero Lázaro también le hacía algunas como para desquite, ¿no? Empezaron de manera que Lázaro no era bien alimentado por el ciego casi no le daba mucha importancia a ese, que si no hubiera sido porque Lázaro es bien vivo, ya se hubiera muerto hace bastante tiempo de hambre. ¿Qué fue una de las primeras cosas que hizo Lázaro? Espera, antes de eso nos dicen cómo trabajaba el ciego. El ciego El ciego echaba pronósticos. O sea, podía decirles a las preñadas, les decía si iba a ser hijo o hija, decía cosas de medicina, decía que para las que estaban con defectos de parto, era que para que sus maridos les quisieran, así oraciones y todo ese tipo de cosas. Y claro, la gente, había mucha gente que con el que éste le creía y le pagaba por hacer ese tipo de cosas. Y así es como él se ganaba la vida, yendo de pueblo en pueblo predicando, ¿no? Dice: con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decía creían. Otra cosa muy interesante es que dice: más bien quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi. O sea que el tipo, aparte de... o sea, era bastante malo, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, volvemos con lo anterior, que a Lázaro casi no se alimentaba bien. Lo que pasa es que el ciego tenía una especie de jarrón en el que llevaba comida y ese tipo de cosas. Él lo tapaba y era muy celoso con ese tipo de cosas. Contaba las cosas que echaba una por una y así. Cuestión que Lázaro, para no morirse de hambre, le abrió un rotico por un lado al jarrón, y por ahí sacaba comida. Y luego cuando tenía tiempito lo reparaba o así para que no se diera cuenta.